cada vez que lo leo me sigue golpeando. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Al pensar en este tema de conocer a Dios, me vienen algunas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿se puede realmente conocer a Dios? ¿Se puede realmente conocer a Dios? Pero pensaba también en otra pregunta. ¿Podemos, en cierta manera, definir quién es Dios? Muy bien. Si nosotros pensamos en una definición, o que la definición acerca de Dios consiste en una palabra o una frase sola que expresa todo lo que realmente es Dios, su naturaleza, su esencia como persona, entonces la respuesta de esta pregunta, si se puede realmente conocer o se puede definir a Dios, es no. Porque ninguna de nuestras palabras, nuestras frases, nuestras ideas son suficientes para definir a Dios. No alcanzan para expresar su naturaleza. Pero si nosotros cuando pensamos en esa definición de Dios, pensamos en que vamos a hablar de aspectos descriptivos de su persona, entonces ahí sí es posible definir a Dios, aunque no en forma tal vez exhausta o completa o perfecta, pero vamos a poder saber y conocer más de Dios. Dios podríamos nosotros, no por algunos escritos de hombres, que no digo que Dios no use hombres, pero por su propia palabra podemos nosotros saber que Él es espíritu. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4, versículo 24, hablando con la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, que es necesario que adoren de verdad, en espíritu y en verdad. Sabemos que Él es eterno. El Salmo 135 en el versículo 13 dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, la palabra olam en hebreo. Y es interesante esa palabra porque la eternidad en el hebreo es muy descriptivo y sencillo, sin tantas complicaciones. Tal vez no la perfección de un griego, pero se te escapa de la mente, no cabe en tu cabeza. Y cuando vos pensás en la eternidad es lo que pasa. No lo podés explicar. No importa tu grado de estudio, si sos ingeniero, si sos médico, no importa. Cuando hablamos de eternidad se pone en corto nuestro cerebro y en jaque. Todo lo que me han enseñado no puedo entender. Dios es eterno. Dios es inmutable. En Santiago capítulo 1 versículo 17, versículo muy conocido, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni qué, sombra de variación. Él no cambia. Él no es que hoy es bueno y mañana en algún momento va a dejar de ser bueno. Él es inmutable. Y podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de aspectos acerca de este Dios, y que vamos a ver más cómo es que llegamos a conocerle nosotros. Podríamos hablar de su omnipotencia ahí en el capítulo, en todo el libro de Job. En realidad, si te tomas un tiempo puedes ver el Dios magnífico, el Dios poderoso. Él es un Dios santo. No solamente es omnipotente, sino que también es santo. Y en Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, le dice a Israel, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que dice, no se contaminen. Dios es santo. Su esencia, su persona, su carácter, todo Él es santo, puro, perfecto, sin contaminación. Y podríamos seguir, Él es justo. Salmo capítulo 11, versículo 7 habla de eso. Hablamos de la bondad de Dios. Él es bueno. Ahí en Salmo capítulo 145, en el versículo 7, también vemos que dice,
proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y todas estas características, que en realidad no sé si vamos a utilizar esa expresión, no es la más perfecta. Todos estos atributos, o como dicen algunos escritores, sus perfecciones, porque realmente en Él son perfectas, son equilibradas. No es más justo que amor, no es más misericordioso, todas están perfectamente equilibradas. Él es verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Interesante. Los romanos hacían carreteras y de fácil acceso, por eso existe la expresión: todos los caminos conducen a Roma. Pero Jesús dice: no hay todos los caminos al cielo. Yo soy el único camino. Soy el camino, la verdad. No dice una de las posibles o las tantas ideas que andan girando y circulando por internet o la sociedad. Yo soy la verdad absoluta y la vida. Él es santo, ya vimos, justo, bueno, verdadero. Él es verdad, Él es amor. Es interesante lo que dice en Primera de Juan, un versículo muy conocido, versículo 8, 4:8, Primera de Juan. El que no ama, cada vez que lo leo me sigue golpeando. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Wow. Juan le está escribiendo a cristianos. Si no hay capacidad de perdón, si guardamos registros en contra de nuestros hermanos, y si ya no hay amor, yo no soy juez de nadie, pero chequea tu vida. Si tenés a Dios en tu corazón, no por tu capacidad, por obra sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo, debería haber amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y así podríamos pasar el rato. Él es misericordia. Me encanta esa palabra. En Salmos 33, versículo 5 dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La palabra Gesed es una de mis palabras preferidas en hebreo. ¿Sabes que en otras palabras, no la voy a complicar? Es amor incondicional. En algunas ocasiones se traduce como lealtad y fidelidad, porque es que Dios me ama a pesar de que sabe quién soy y que sabe que nunca voy a alcanzar su perfección. Nunca voy a llegar a sus estándares estando aquí en la tierra. ¡Qué bárbaro! Dios de misericordia. Él es omnisciente. Ahí en el Salmo 139, versículos 2 al 4 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Me sorprende cuando nosotros intentamos engañarle a Dios. ¿Viste cuando tenés un problema con alguien? Y les pido por favor que seamos, no tenés que acá levantarte y decir, pero ¿quién no ha tenido un problema con algún hermano? Y después viene, ¿y todo bien? Sí, todo bien. Y no está todo bien. Y pensamos que le estamos engañando a alguien. Mentira, me estoy engañando a mí mismo, porque no le engaño a nadie, menos a Dios. La palabra no está en mi boca y vos ya sabés, Señor. Pero el tema no es hoy hacer un estudio exhaustivo de los atributos, de las perfecciones, de las cualidades de nuestro Dios. Justamente hablábamos en esos términos de perfecciones, porque todas son cualidades o atributos de Dios. Sus atributos son perfectos.
Sus atributos son sus perfecciones. Dios es santo, es amor, es eterno, es perfecto, inmutable, justo, fiel, infinito, misericordioso, verdad, soberano. Él es unidad, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y no debemos pasar por alto de que todo esto ocurre en un Dios trino. ¡Wow! No nos metamos mucho ahí. Porque si podríamos explicar en esta mañana la Trinidad, vamos a tomarnos un tiempo tal vez mucho más largo y finalmente lo vamos a tener que aceptar por la fe, porque nuestra mente limitada no puede entender. Sí me anoté algo y dice Warfield acerca de la Trinidad: solamente hay un Dios único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas, y empieza el primer cortocircuito, porque nuestra mente no puede entender cómo tres personas son uno. En la deidad hay tres personas coeternas y coiguales en su sustancia, pero distintas en su subsistencia. Vamos a simplificar esta explicación, esta definición. Tres personas de una misma esencia. Ninguno es mayor o menor que otro. Jesús no es, porque es hijo, dejó de ser Dios. El Espíritu Santo no deja de ser Dios, no perdió autoridad, pero tienen funciones y en esa coordinación o en ese acuerdo de la divinidad se desempeñan en diferentes funciones. Hoy vamos a seguir este estudio acerca de Dios y lo vamos a hacer aprendiendo acerca de lo que ya hemos visto, sus atributos, pero hoy en esta ocasión acerca de las cosas que Él hace, y de esa manera le podemos conocer mejor. Oramos una vez más. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables, que tu Espíritu nos asista, que tome tu verdad y la aplique a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, les invito a que vayan a sus Biblias ahí en la carta, la epístola a los Hebreos. Me encanta. No vamos a ver obviamente todo la carta, pero algunos versículos. Capítulo 1 de Hebreos, a propósito, hay discusión, no vamos a entrar en ese tema también, pero ¿de quién escribió esta carta? Algunos opinan que por algunas expresiones, igual hay diferencias, porque dicen, bueno, Pablo tenía un perfil de escribir. Te estaba enseñando doctrina, pero pareciera que de repente se acordaba de algo y se iba por esa rama, terminaba de explicar y después volvía. Sin embargo, cuando vos analizás la carta a los Hebreos, te encontrás con que hay un desarrollo metódico y no se sale del tema, avanza en una secuencia. Vamos a decir que la palabra clave en esta carta es que Dios es superior. Y empieza hablando acerca de que Jesús, Dios hecho hombre, es superior a los ángeles, superior a los sacerdotes, a esa línea sacerdotal. Él es superior y en ese tono empieza la carta a hablar. Pero hoy vamos a empezar viendo algo interesante. Porque generalmente las cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y empieza a los que están en tal lugar y empieza su carta. Sin embargo, nos encontramos con algo fabuloso. Y una vez le escuchaba a un profesor decir, yo no entro en esa discusión de si fue Pablo o no fue Pablo, yo tengo mi postura así, dice, pero me encanta cómo empieza Hebreos. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo empieza? Dios habló. No importa si fue Pablo, no importa si fue algún otro, no importa cuál de las ideas que se nos ocurre de quién pudo escribir. Acá lo importante es que Dios se comunica. Y dice así, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí, por ahora. En primer lugar, nosotros vemos entonces en este conocer a Dios, que nosotros podemos conocer a Dios porque Dios es un Dios que se da a conocer. Nosotros no podríamos absolutamente jamás
conocer a Dios si Él no hubiese dado el primer paso, si Él no hubiese dado evidencias, si Él no se hubiese dado a conocer. Dice, Dios habló de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras. Es interesante que pareciera sugerir la forma de la construcción de las oraciones que Dios habló en capas. De ahí que algunos piensan, bueno, los textos, las cartas, los papiros, sí, Dios habló, utilizó hombres y se escribió lo que Él quería que sepamos. Pero no solamente a través de eso, sino también dice, de muchas maneras, utilizando a los profetas y como dice justamente el texto, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y vemos que Dios es un Dios que se da a conocer. En Juan capítulo 7, versículo 17, a propósito, si te fijas en esta carta de Hebreos, vas a ver que el énfasis, sí está hablando de Dios, pero va a hablar del Hijo. El Hijo, Jesucristo, el Dios hecho carne, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, es la máxima expresión para conocer a Dios. Él es la máxima expresión para conocer a Dios. Y justamente Jesucristo en Juan capítulo 7, versículos 17 y 18 dice, me encanta, porque dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sabes qué? Jesús no vino a plantear sus ideas. Me habrás escuchado decir, Dios nunca se boicotea. Dios nunca se boicotea. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y no sus ideas. Me sorprende cuando a veces anteponemos nuestro yo, sí, pero a mí me parece. Sé que suena fuerte, hermanos. No importa lo que te parece o lo que me parece a mí. Es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Esa es la que Dios va a respaldar. Sí, Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia para escarbar y conocer un poco más de las ideas que tal vez son un poco más complejas en la palabra de Dios. Pero no es la cuestión de tu idea o tu posición. Es la verdad bíblica. Y Jesús fue un ejemplo para nosotros. Quiero que esto no sea solo palabras. No quiero que esto sea como un discurso teológico y salimos acá con una idea. El pastor lo dijo, lo escribió fulanito de tal y me armé un argumento en la Biblia. Que se haga carne en tu vida. Jesús dijo, vine a hacer la voluntad del Padre. No vine a hablar mis palabras. No busco mi gloria. Pregunta en esta mañana, ¿haces realmente la voluntad de Dios? ¿Buscas agradarle a Él? Pero avanzamos rápidamente, no solo en primer lugar que podemos conocer a Dios porque Él es un Dios que se da a conocer, sino Él es el Dios que creó, que crea. Y leemos ahí en el capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante esta palabra porque habla acerca de las edades, pero va mucho más allá el concepto, la totalidad de las cosas. Y voy a entrar en otro tema que yo sé que tal vez para algunos es difícil. Hoy nuestra fe es atacada terriblemente, porque muchos van a decir que nosotros los cristianos creemos en algo que es mentiroso, que no podemos comprobar. La pseudociencia te dice nosotros tenemos elementos verdaderos cuando es mentira. Cuando no tienen elementos, cuando son hipótesis, ideas que no se pueden comprobar igual que nosotros. Y ellos también, por decirlo así, tienen que tener su estilo de fe.
Cuando la palabra de Dios nos dice que hay un creador y Dios creó todas las cosas. Mira, Él es el creador. Juan capítulo 1, ahí en el versículo 3, dice así que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Dios dice ahí en Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra y lo creó de la nada. No usó un sistema. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo formó, Él lo diseñó. Él tiene la estructura, Él tiene el plan, Él tiene el diseño. Y justamente estamos hablando con los adolescentes en estos días una serie de lecciones que se llaman, el título es Temas Difíciles. Y vemos cómo sistemáticamente Satanás tiene un plan de robar la verdad de tu mente y de tu corazón. Que no creas la palabra de Dios o dices, bueno, creo enteramente que haya sido así. Tal vez fue un poco de fantasía para dar y promover de que todos seamos buenos. No, la palabra de Dios es verdad. Es la verdad de Dios. Y Él creó todas las cosas y dice que por Él fueron hechas. La comprensión de esta verdad, en primer lugar, es un ancla para nuestra fe. En segundo lugar, debemos crear en nosotros esta convicción profunda sobre esta verdad para sostenernos, como decía, es como un ancla, pero también para presentar defensa. Para presentar defensa, no para pelear, para presentar defensa. Acá hay una imagen que me gusta mucho, que es la nebulosa de Helix. Esta nebulosa, algunos dicen, y cuando ven, dice, pareciera sugerir un ojo en el espacio. El ojo de Dios, algunos le llaman, yo no lo sé. Hablan los científicos, hablan del espacio. ¿Sabes que esto se encuentra a 680 años luz de la Tierra? Y cuando hablamos de años luz, es una manera de medir que inventaron para poder decir, bueno, la luz viaja en un año tal distancia en el espacio. Y justamente la luz viaja en un año más de 9 billones de kilómetros, 9 billones 470 y algo mil millones de kilómetros por año. Y se encuentra a esa distancia. Y algunos dicen, está ahí para asombrarnos, para que nos quedemos con la boca abierta y toda lo que creíamos conocer y decir, wow, mira, eso lo hizo Dios. Para recordarnos, no sé, Dios lo permitió y Dios hizo algo maravilloso, sí, seguramente. Y esa es una verdad. Pero mira lo que dice la Biblia en Isaías 45, los versículos 18 y 19. Verdad que es atacada, Dios es el creador, Dios es el diseñador. Mira, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, no es al azar, no fue un accidente. Dice, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es interesante el versículo 19, dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Sabes qué? Dios no juega a las escondidas. Dios es claro. Y Él es el creador de todas las cosas. Él ha armado un diseño. Así como creó la tierra, tiene un plan para la familia. Justamente hablamos con los muchachos, con las chicas, los adolescentes. Dios creó la familia. Dios diseñó al hombre y a la mujer. Y un hombre para una mujer en el matrimonio, en el tiempo. Dios creó. Dios es el creador.
Pero podemos conocer a este Dios que se dio a conocer, que es un Dios que crea y nos deslumbra, nos deja sin palabras, pero también vemos que Él es un Dios que cuida. Versículo 3 de Hebreos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es interesante que a veces uno podría llegar a una conclusión errada de decir, bueno, mira, acá está diciendo que Jesús es la imagen, es el reflejo y tal vez no es enteramente Dios. La imagen misma encierra la idea de la impresión exacta. La palabra griega y esa imagen es carácter. De ahí viene nuestra palabra carácter, pero no como parte de nuestra persona, sino tipo, modelo, imagen. Es la impresión exacta, esa palabra es traducida como imagen. Literalmente, Cristo es la representación exacta de la sustancia misma de Dios. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y obviamente solamente Jesús pudo decir con toda propiedad y autoridad cuando dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ahí en Juan capítulo 14, versículo 9. Al ver a Cristo, uno ve la gloria de Dios. En Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿cómo? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Él es el que cuida, Él es el que sustenta, dice ahí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Conocer esta verdad de que Él es un Dios que cuida, Él es un Dios que sustenta, nos debe llevar a confiar más en Dios. La palabra sustenta no quiere decir de que Dios está llevando como una carga pesada, imposible de llevarla y por lo tanto le toca a Él. Como si el universo fuera algo que le costara. Significa apoyar, llevar adelante un emprendimiento y hacer que eso funcione. Esa es la idea. Él hace que las cosas se sostengan y sigan funcionando correctamente a pesar de que el pecado cuando entró degradó las cosas. Dios sigue sosteniendo el universo. Solo para tener en cuenta, pensando en este concepto, Él es el creador, Él es el Dios de providencia y lleva este universo a su destino divinamente determinado de antemano. La Tierra, por ejemplo, no sé si sabías, la Tierra gira sobre su eje ahí a la altura del Ecuador a 1667 kilómetros por hora. Y yo digo, ¡wow! ¿Cómo no salimos disparados? ¿Cómo no me doy cuenta? Y cuando me voy en el auto y quiero leer, o me voy en el micro y quiero leer, no sé cómo hay algunos que lo logran, pero yo me mareo. Y la Tierra está girando a esa velocidad sobre su propio eje. Y yo digo, wow, qué Dios magnífico. Y no solo sobre su propio eje. A su vez la Tierra se desplaza en el espacio alrededor del Sol y vamos mucho más rápido todavía. No me acuerdo la fecha, pero tiene momentos en el que alcanzamos la mayor velocidad. Pero su velocidad promedio es de 107.280 kilómetros por hora. ¡Wow! Eso es muchísimo más que un cohete. Un cohete para salir de la Tierra tiene que moverse aproximadamente a 11 kilómetros por segundo. Más de 30.000 kilómetros por hora. Y estamos así, sincronizados, porque el Dios de la creación sostiene. La luna está a la distancia exacta y perfecta para que genere esa sensación de noche, día, el sol de día, la luna de noche, las mareas, los vientos. El sol está a la distancia exacta para que tengamos luz y no nos derritamos, no nos fundamos. Y ese es el Dios que sostiene, el Dios que cuida,
El Dios que creó, diseñó y lo tiene todo bajo control. Aún hoy todavía, después de que el pecado entró al mundo y lo desajustó todo, sigue controlando. Mira, en Job capítulo 26, versículo 7 dice que Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Está ahí nuestro planeta girando perfectamente, sin colisionar con otras cosas. Y podemos seguir contando la historia. Porque cuando vos te vas a dormir a la noche, el otro día hablando con mi hijo, porque es normal que tengamos miedo. Y me decía, papá, a veces tengo miedo. Y le decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. El 3:5 dice, me acosté y dormí y me levanté. ¿Por qué? Porque Él me sustentaba. Cuando vos te vas a dormir, Dios no duerme. Sigue cuidando de vos. Sigue manteniendo en orden las cosas. Pero ¿sabés qué es lo que más me sorprende? Mira lo que dice ahí en el mismo capítulo 26 de Job. En el versículo 14 dice, he aquí estas cosas, porque habla de varias cosas y después te tomas un tiempo para leer, sería bueno. Capítulo 26. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Si pensás que con saber la velocidad de la Tierra, cuántos días le toma dar la vuelta al Sol, que ya sabes algo, ¿sabes qué te dice Dios? Estamos recién empezando. Son solamente los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de la vida de Job? Que a propósito, si quieres tomarte un tiempo para estudiar todo el libro, habla de que Dios a veces va a permitir situaciones adversas, difíciles en tu vida, pero Él no dejó de ser Dios y no dejó de estar a tu lado. Y en la vida, en lo particular de Job, él llegó a la conclusión, porque a veces uno dice, Señor, ¿por qué no entiendo lo que está pasando? ¿Por qué permitís esto en mi vida? Y al final de Job te das cuenta, al final del capítulo, ¿qué dice? De oídas yo predicaba de vos, Dios, y lo podía hacer exegética o teológicamente correcto, pero era de oídas. Pero ahora mis ojos te ven, te experimento en la vida diaria, en lo real. Es solo el principio. Pero finalmente vemos que Dios no solamente es un Dios que se revela, es un Dios que crea, es un Dios que cuida, que sostiene. Él es un Dios que se compadece. Y la parte final del versículo 3 dice así: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo hizo una obra perfecta en la cruz. No hay que añadirle nada. No hay que añadirle religión, no hay que añadirle obras, porque es su obra a tu favor y a mi favor. Y dice que lo hizo en un sacrificio de su propia persona. Pero Jesús justamente lo hizo porque Dios tiene compasión, tiene misericordia de nosotros. Y es justamente el amor, la compasión de Dios fue lo que llevó a enviar a Jesucristo en nuestro lugar. Fue lo que le llevó a Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, en el versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 decía el rey Salomón: ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. No hay justos, ni uno. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios.
¿Qué más fue lo que le llevó a Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz? La Biblia también dice que no solamente somos pecadores, sino que el pecado nos separa para siempre de Dios. Por cuanto todos pecaron y dicen, están destituidos de la gloria de Dios. Separados para siempre de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué más fue lo que le llevó a Jesucristo a tomar nuestro lugar ahí en la cruz y no bajarse de ese lugar? Fue el hecho de que hay una sola forma de llegar al Padre. Y no solo una sola forma, hay una sola persona que puede llevarnos a Él. Como ya mencioné hace rato, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino. No una de las opciones, el único camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de una religión, no es a través de tus obras. No estoy diciendo que el Hijo de Dios no tenga que hacer obras. ¿Se entiende? No hacemos obra para salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, pasaje muy conocido, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después, si seguís leyendo el texto, dice así, que nosotros somos hechuras suyas y fuimos creados, no voy a decir todo el versículo ahora, pero dice que fuimos creados para buenas obras. No salvos por obras, salvos para hacer obras. Y dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Juan capítulo 3, versículo 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No para que todo aquel que acerca de Jesús sabe, para aquel que intenta hacer obras, no. Aquel que pone verdaderamente su fe y confía en Él. Ese capítulo, ese versículo se encuentra en esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Un religioso que sabía mucho y tal vez más que todos nosotros juntos acá. Podría ser un bosquejo de varios pasajes, de varios libros del Antiguo Testamento. Podría darnos clases de hebreo a todos y enseñarnos y tal vez humillarnos en términos humanos. Pero ¿sabes qué Jesús le dijo? Hey, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Si no ha pasado eso en tu vida, podés hacer muchas cosas, pero estás perdiendo el tiempo y le estás errando al lugar. Necesitas de Jesús. Les invito en esta mañana que puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Si en esta mañana hay una persona que tal vez es la primera vez que está aquí en la iglesia, tal vez te invitaron y estás escuchando este mensaje y escuchaste, la Biblia dice que todos somos pecadores, nadie puede ir al cielo solamente a través de Jesucristo si pones tu fe, tu confianza en Él, no en tus obras, no en una religión, no en nada que no sea Jesucristo. En esta mañana quiero invitarte a que puedas hacer una oración de fe. Si hay alguna persona así, en esta mañana te digo, puedes decirle así en tu corazón a Dios, Dios, en esta mañana entiendo que mis pecados me alejan, me separan eternamente de ti. Pero también, Señor, hoy puedo escuchar de tu palabra y saber que Jesucristo, por amor, vino a dar su vida para salvarme. Pongo mi fe en su persona, en la persona de Jesucristo. Le abro la puerta de mi corazón y le recibo como mi Salvador. Si hay alguna persona en esta mañana que ha hecho esta oración de fe cortita, con sinceridad, las palabras no salvan, que hayas entendido el mensaje y verdaderamente puesto tu fe en Él. Alguna persona así, sin abrir sus ojos, puede levantar su mano y vamos a terminar orando por ti. Alguien así dijo, Señor, te recibo como mi Salvador. ¿Hay alguien así? Y si no, si todos son hijos, si todos han pasado por ese encuentro personal, esa experiencia con el Señor,
Qué hermoso que es pensar que Dios se dio a conocer. Yo no podía hacer nada, vos no podías hacer nada. Él decidió darse a conocer y mostrar su grandeza, su gran amor. Dios creó las cosas con amor, con perfección, para que disfrutemos. Dice en Job, no creó por azar ni para que no tenga sentido, para que sea habitado, para que disfrutemos de lo que Él nos dio. Pero también es un Dios que cuida, sostiene con el poder de su palabra. A propósito, en Juan capítulo 1 dice que Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el logos de Dios, la expresión máxima. Pero también es un Dios que se compadece. Yo no puedo dejar de glorificar a Dios y de alabarle cuando pienso en su grandeza, pero también pienso en su compasión e imitar la compasión de Dios. Jesús dice, veía a las multitudes y tuvo compasión porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Te pesa en el corazón que hay vecinos, familiares, gente caminando en la calle que mañana puede no estar más y pasar la eternidad en el infierno. Mi hermano, mi hermana, amigos, hermanos, compartamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Al estudiar la carta de los Hebreos juntos, debemos recordar que nuestro propósito no es el de perdernos en detalles doctrinales interesantes nada más, o tratar de defender alguna doctrina predilecta, sino como empieza Hebreos, Dios habló. Oír a Dios cada día en una relación personal con Él por medio de Jesucristo, porque Dios habló a través de su Hijo, y prestar atención a esa palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y hará tu voluntad en nuestros corazones. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, por mi vida y por todos los que estamos aquí, Señor, que salgamos desafiados, Señor, a resplandecer en un mundo que no te conoce, a hablarle a aquellos que no te conocen de tu gran amor y que solo en Jesús hay salvación. Gracias por amarnos y queremos alabarte, Señor, todo el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.